Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Upcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo análisis de nuestros casos en este podcast que produce Upcast y en el que os detallamos todo lo relativo a la investigación y a la resolución de las historias de sucesos y de crímenes más recientes de nuestro panorama de la actualidad. Soy Vanessa de Lucio y hoy os traigo un caso muy triste, un caso en el que la homofobia y la violencia son protagonistas. Hoy vamos a recordar el asesinato de Samuel Luis. Antes de arrancar, quiero saludar a nuestra experta, en este caso una habitual de nuestros análisis, María Hernández Moreno. Ella es doctora en ciencias forenses, es criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre y además es coordinadora de investigación y docente en el grado en criminología de la Universidad Isabel I. Bienvenida, María, ya sabes, es un auténtico placer tenerte aquí como siempre. Muchísimas gracias, Vanessa, un placer también para mí acompañaros hoy. Bueno, vamos a relatar el caso para poder tener bien claras las claves de lo que hablaremos luego, como solemos hacer siempre. En esta ocasión nos situamos en Coruña en la noche del viernes 3 de julio de 2021, donde un grupo de chavales, como es normal, se agolpa en los exteriores del bar de copas Andén. Todo parece ir como una noche cualquiera propia de este entorno y de este tipo de gente, hasta que una chispa va a hacer saltar un caos, un hecho totalmente descontrolado. Se produce cuando una pareja que está en las inmediaciones de este bar ve a Samuel Luis con su teléfono móvil y creen que le está grabando. Samuel es un joven brasileño, es enfermero, es tranquilo y pacífico, tiene 24 años y está con su amiga Lina, con la mala suerte de estar en el mismo lugar que esta otra pareja de la que os hablábamos antes. Ellos están disfrutando agradablemente de la noche en Riazor y lo que están haciendo en realidad es una videollamada al novio de Lina. No grababan a nadie, pero hay un momento dado en el que quieren mostrarle su cara y le dan la vuelta al teléfono móvil. Lo giran y por eso la pareja cree que les están grabando. En este momento, y sin comprobarlo siquiera, este chico de la pareja empieza a increpar a Samuel. De inmediato, Samuel y Lina le explican que no, que es un malentendido y que solo están en una videollamada con la pareja de Lina, que de hecho seguía en línea, estaban en directo, lo podían comprobar si querían. Pero, lejos de atender a las explicaciones, el tipo se dirige directamente a Samuel y le amenaza. Le dice: o paras de grabar o te mato, maricón. Samuel, que nunca se ha avergonzado de su orientación sexual, se queda muy sorprendido y le responde: ¿maricón de qué? Inmediatamente se lleva un puñetazo y a partir de ahí todo lo que va a sucederle a Samuel ya le convierte en alguien sin participación activa en ningún tipo de hecho. El sonido del vídeo de la videollamada que seguía funcionando registra a la pareja de Lina gritando, pidiendo que le dejen en paz, porque lo que se oye es el ruido de golpes y de agresiones. Pero además, después de esto, no se queda tranquilo. Al poco,
este hombre vuelve con un grupo de amigos que salen del bar y comienzan entre todos a arrinconar a Samuel, a golpearle a gritos de maricón de mierda. Según la investigación policial, al menos 4 personas siguieron pateando a Samuel en el suelo hasta que prácticamente dejó de moverse. La agresión se convierte en una jauría humana que golpea a Samuel de forma descontrolada, que se protege como puede en el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos. 7 personas, 2 de ellas menores de edad, dan patadas y puñetazos de manera cruel y descontrolada sobre el cuerpo de Samuel. Los agresores, que entonces eran amigos, claro, hoy están enfrentados entre sí en su estrategia de endosarse unos a otros la culpa, como hicieron en el juicio. Se ensañaron entre todos hasta causarle la muerte y siguieron golpeando incluso cuando ya estaba inconsciente y continuaron gritando todo tipo de insultos homófobos. La paliza duró un buen rato, primero en el paseo marítimo, donde 2 senegaleses lograron socorrerlo, jugándose la vida, por cierto, y luego le persiguieron otros 150 metros en el otro lado de la calle, donde finalmente quedó Samuel Luis inconsciente hasta que fue recogido finalmente por la policía, por una ambulancia que trató de atenderle y de recuperarle durante más de 2 horas sin conseguirlo, porque Samuel falleció a las pocas horas en el hospital. El grupo de acusados se reunió después en un parque para comentar lo sucedido, para vanagloriarse de lo que habían hecho como si nada. En cambio, los padres y la hermana de Samuel todavía padecen las secuelas psicológicas de los hechos y sufren un trastorno depresivo crónico, una pena que obviamente les acompañará de por vida. El crimen, además, se produjo en la Semana del Orgullo LGTBQ+, y provocó muchísimas reacciones de figuras públicas y de movimientos de este colectivo. Se convocaron manifestaciones en decenas de ciudades de España en protesta por este asesinato y, sobre todo, pidiendo justicia contra el odio y contra la homofobia. Un aspecto que ahora veréis va a ser importantísimo en todo este proceso. En fin, estos son los hechos, María, gravísimos, y querría empezar preguntándote, porque creo, como acabamos de comentar, que podemos afirmar sin equivocarnos que hay un fuerte componente homófobo en este asesinato. De hecho, la acusación aseguró que por las palabras, los gestos, la forma de vestir, el tono de voz y la apariencia física de la víctima se desencadenó una reacción aún mucho más virulenta en Diego Montaña, el primero que empezó los golpes, este chico que estaba con su novia en la puerta y que creyó estar siendo grabado. Lo detectaron por su animadversión a la orientación homosexual de Samuel, igual que su novia, que también parece ser que compartía de lleno este odio hacia los homosexuales. Claro, este caso es cierto que más allá de, bueno, pues lo dramático, ¿no? Que ya es acabar con la vida de una persona en grupo y dejarle absolutamente indefenso y sin posibilidad de que pueda huir de un contexto en el que es obvio que no quiere estar ni formar parte, se le va a sumar ese, digamos, agravante que evidentemente hace que en la sociedad pues sea un delito mucho más sonado, como es el del delito de odio por condiciones, en este caso de orientación sexual, que además coincide que se desarrolla en la semana de reivindicación precisamente de la libertad por parte de todo el colectivo, de al final pues tener esa vida tranquila sin necesidad de que nadie tenga que increparte por la decisión que tú quieras tomar de querer o no a ciertas personas. Este delito de odio básicamente lo que viene a decir y cómo se tiene que demostrar es bueno, pues que haya una conducta violenta, que creo que es evidente, que venga motivada por el hecho de que el individuo, que en este caso es Samuel, pertenezca a algún tipo de grupo social, ya sea real o percibido, y bueno, pues entramos en raza, etnia, orientación sexual, religión, idioma, nacionalidad, y que sea precisamente ese hecho el que vaya a motivar a los agresores, pues ya sea un ataque, una agresión, un robo, cualquier tipo de delito, pero que siempre sea este el motivo. En un primer momento en esta investigación se intenta descartar ese carácter homofóbico por parte del principal acusado y del resto de los miembros del grupo, pero es cierto que los testimonios, las grabaciones y todos los testigos pues constatan que al final, como bien has contado, durante todo el tiempo en el que se está agrediendo a Samuel, recibe todo el rato
insultos y diferentes comentarios relativamente directos a su orientación sexual, abriéndose a la posibilidad de que realmente pues esas agresiones pues estuvieran motivadas única y exclusivamente porque Samuel fuese gay y al final pues fuese su orientación sexual y solamente por eso desencadenase ese odio tan exacerbado por parte de tanto de Montaña como del resto de los miembros que lo matan. Esto es importante porque es verdad que al principio se descartó el carácter homofóbico del delito y se relacionó todo con una discusión sobre simplemente un malentendido, ¿no? Una pelea sobre un teléfono móvil, una pelea nocturna. Pero claro, incluir la homofobia influye en la pena, de acuerdo a nuestro Código Civil. No es lo mismo simplemente una agresión que una agresión con el agravante de discriminación o de delito de odio y homofobia. Claro, por eso también yo creo que fue un hecho que a nivel mediático suscitó tantísima controversia, tanto por parte de los que estaban a favor de incluir ese delito de odio como motivación y, por tanto, como agravante de la agresión, como aquellos que consideraban que únicamente insultar a una persona que está en el suelo al grito de maricón de mierda, te voy a matar, no era un delito de odio y en ningún caso había motivado la situación. Es verdad que a nivel de investigación es complejo tratar de demostrar que se está llevando a cabo esta motivación en concreto y que ese es el móvil del crimen, pero cuando se revisan tanto las cámaras de seguridad como las diferentes declaraciones de los testigos y se llega a la conclusión de que realmente Samuel estaba disfrutando de una noche de fiesta en una videollamada con otra persona que es totalmente ajena a las circunstancias y que recibe esos golpes que además luego se agravan porque viene un grupo única y exclusivamente por el hecho de ser homosexual, creo que es bastante evidente que es un agravante que tenía que quedar claro en este delito y que aunque no se va a imputar a toda el resto de los acusados, por lo menos que la primera persona que se encara a Samuel y que le propina ese primer puñetazo que deriva en el resto de las agresiones, era evidente que tenía que estar también culpado por este tipo de acción, porque fue el que lo inicia todo con ese detonante precisamente de que, bueno, considerase que se merecía la pelea única y exclusivamente por el hecho de ser homosexual. Hablas de testigos, hablas de cámaras. María, ¿cómo logró la policía dar con todos los culpables? Pues en un primer momento es cierto que se decreta el secreto de sumario, ¿no? Que nos impide de alguna forma también tanto prensa como investigadores poder acceder. Luego se tiene que levantar ese secreto de sumario. Entonces sí que empezamos a ver que lo que se lleva a cabo en un primer momento en la investigación va a ser la recogida de las cámaras, de todas las cintas de las cámaras de videovigilancia que se encontrasen en la zona. Por suerte se trata de una zona céntrica con bastantes cámaras que justo apuntaban al paseo de Riazor en el que tiene lugar toda la actividad. Entonces, bueno, es relativamente sencillo poder acceder a esas cámaras. No suelen ser imágenes muy nítidas, pero gracias también a ciertos testigos que decidieron además, y por suerte en la época en la que nos encontramos, los móviles nos han ayudado en este caso, grabar también todo lo que estaba ocurriendo y filmar esas agresiones que estaba recibiendo Samuel. Se consigue contrastar un poco la información de las cámaras, esas grabaciones del resto de los testigos y sus propios testimonios. Muchos incluso pueden llegar a describir someramente a los integrantes del grupo y hay un testimonio en concreto que llega incluso a decirles cuál es el apodo de uno de ellos y en qué parte vive, y gracias a eso también pues se consigue ir centrando más la búsqueda. Uno de los menores además tenía antecedentes, o sea que bueno, dentro de las dificultades que siempre suponen una investigación de este tipo, pues había puntos, digamos, a favor. Luego además también hay que tener en cuenta que, como has comentado, al tratarse de una época de pospandemia, uno de los protocolos que decidió llevar a cabo la Xunta de Galicia, en este caso con mucho acierto precisamente para la investigación, fue el de tener que recopilar el DNI de todas las personas que acudían, en este caso, a la sala de fiestas El Andén. Entonces, fue también mucho más sencillo tener este tipo de información por parte de los sospechosos porque casualmente pues estaban en la misma sala de fiestas que Samuel. Desde un punto de vista además forense y de la criminalística, se logró, gracias al examen de la autopsia del cuerpo de Samuel, recoger diferentes muestras de ADN que habían dejado los atacantes. Vamos a recordar que le atacan fundamentalmente con puños y con patadas. En el caso de los puños, pues bueno, diferentes restos epiteliales, ¿no? Ese golpe directo piel con piel dejan el rastro. Es probable, por la gravedad de las lesiones, que algunos de ellos pues hiciesen algunas heridas, ¿no? Y también pudieran quedar restos de sangre, igualmente de saliva. Si le están increpando, insultando, probablemente también escupieran. Entonces tenemos también ese perfil, o cabellos que, bueno,
bueno, pues durante el proceso cayesen, y de hecho otros testigos afirman que le llegaron a golpear también con vidrios con una botella, ¿no? Quedaron vidrios. Entonces, bueno, pues al final todos los elementos, tanto a nivel de indicios conductuales, ¿no? de esos testimonios, como de otros indicios físicos y biológicos, ayudan a que la investigación quede muy bien encauzada desde el principio, y a que, por suerte para la policía y para también la parte de la familia de Samuel y de su defensa, hubiese bastantes elementos que permitiesen centrar la investigación en los sospechosos de forma clara. Claro, luego en el juicio además vimos todo tipo de estrategias. Lo que buscaban las defensas, obviamente, era encontrar un único golpe mortal para poder desvincular a sus clientes, porque al tratarse de una agresión en grupo siempre es muy complejo, ¿no? Acreditar el origen exacto de cada una de las lesiones, quién ha golpeado más, quién ha dado ese golpe definitivo que haya podido producir el golpe mortal, y en esto se basó, como digo, la estrategia de la defensa, aunque está bastante acreditado que en el fondo la agresión fue grupal. Claro, en este punto hay una cierta contradicción con partes de la doctrina y de diferentes teorías que intentan de alguna forma, ¿no?, llegar a delimitar realmente, cuando se hace una actuación en grupo, hasta dónde llega esa culpa individual. Hay una parte de la doctrina, que en este caso es la que digamos que se aplica, que entiende que si hay una cooperación y un propósito común, es decir, todos los integrantes en este caso de esta banda o de este grupo de amigos tiene, digamos, las mismas intenciones de, pues, agredir a Samuel, la responsabilidad ha de ser conjunta, independientemente de quién hizo qué, tratando precisamente de evitar que ciertos implicados decidan eludir su culpa, alegando pues que participaron en menor medida, que solo estaban vigilando, que no dieron tantos golpes, o que sus golpes iban a otras zonas menos vitales del cuerpo, etcétera, etcétera, tratando, ¿no?, pues de evitar esa culpa y de lavarse un poco las manos. Pero en este punto va a ser igual de culpable el que ataca como el que vigila, ¿no?, que es algo que también se observa en las agresiones sexuales en grupo, ¿no? Al final todos tienen esa misma motivación, y es igual la culpa de todos. Pero es cierto que por parte de la teoría del dominio del hecho, por ejemplo, sí que se intenta de alguna forma identificar realmente a la persona que tiene el control efectivo, ¿vale? Es decir, la persona que decide ejecutar finalmente el delito, en este caso, la persona que pues propina ese golpe mortal, porque sí que se recoge en la autopsia pues que Samuel desgraciadamente fallece por un traumatismo craneoencefálico severo que deriva pues de un golpe fuerte que termina pues causando esos daños a nivel neurológico. Esta teoría es cierto que intenta ser más justa de alguna forma y entiende que el autor va a ser quien realmente domina ese hecho final. Intenta de alguna forma entender que el resto de los participantes no cuentan con esa posibilidad, y aunque auxilian o colaboran, no terminan de materializar el delito. ¿Qué ocurre? Que en este caso es prácticamente imposible llegar a determinar quién es la persona, o cuál es el golpe, cuál es la patada o el puñetazo que finalmente acaba con la vida de Samuel, y se entiende que de alguna forma ese grupo continuaba realizando diferentes golpes, patadas, puñetazos, con la misma intención de acabar con su vida, o por lo menos de dejarle absolutamente malherido. Claro, la autopsia como tal determina que hay un golpe que es mortal, pero claro, en estos casos hay un cúmulo de lesiones que finalmente, aunque no lleguen a ser mortales de necesidad, van a colaborar en que el diagnóstico sea letal. No estamos hablando de que hay un único golpe que desgraciadamente sea mortal, sino que durante muchos minutos Samuel está recibiendo golpes por todo su cuerpo, especialmente en la zona del tórax y del cráneo, que son las zonas vitales más frágiles, y no es sencillo tampoco desde la medicina legal determinar esta cuestión. Si hubiese habido una puñalada o un disparo, sí que podemos discernir realmente si es el causante final de ese resultado. Pero con un traumatismo craneoencefálico puede deberse a un único golpe, tanto de objeto contra el cráneo como del cráneo, por ejemplo, contra el suelo, pero también a una acumulación reiterada de golpes en una misma zona que terminen, por ejemplo, causándole una hemorragia interna. Entonces, es muy complicado llegar a determinar realmente si hubo un único golpe y, por consiguiente, quién es esa única persona que participa. Y lógicamente enfrente tenemos a las acusaciones que lo que intentaban era centrarse en el hecho de que fue un conjunto de golpes lo que le provocó la muerte, ¿no? Efectivamente. Lo que los hacía a todos culpables. La acusación estaba intentando que todos fueran condenados porque en el fondo todos demostraron ese odio y esa crueldad y esa omisión de socorro hacia una persona que estaba siendo brutalmente golpeada en el suelo. Al fin y al cabo fue una paliza grupal. Y de hecho también por eso entre ellos llegan incluso a inculparse, y algunas de las penas son algo más inferiores porque uno de ellos colabora activamente contando
todo lo que ocurre y culpando directamente a otros miembros de su grupo para tratar de alguna forma también de librarse de su culpa y de evitar una pena más gravosa que intente, como comentaba, pues entender que todo el grupo actúa de la misma manera y que por consiguiente todos deberían llevar aparejada la misma pena desde el principio. Luego está el tema de las condenas, también interesante porque mucha gente no comprende esa diferencia en los años, en el tipo de acusación para cada uno, si es que, como decimos, todos actuaron en grupo, ¿no? Sabemos que a Diego Montaña, el principal acusado, le caen 24 años de prisión y 5 de libertad vigilada por asesinato con agravante de discriminación, por esta homofobia de la que hemos hablado antes. El segundo con mayor condena es Alejandro Freire, que tiene 20 años de asesinato sin agravantes y 5 de libertad vigilada. Cayo Amaral recibió 17 años de prisión por asesinato y 5 de libertad vigilada. Además, ojo, de 3 años y medio por el robo del móvil de la víctima, que es un aspecto que también es interesante porque lo hicieron desaparecer. Y finalmente Alejandro Míguez, 10 años de cárcel y 5 de libertad vigilada. Claro, primera pregunta, si todos actuaron, todos golpearon y todos huyeron, ¿por qué Diego Montaña, el principal acusado, es el que recibe más años? Otro aspecto que a mí me llama la atención, la novia estuvo presente en todo momento, de hecho llegó a tener un altercado con la amiga de Samuel que intentaba separarlos. ¿Por qué la novia no recibe ningún tipo de condena? ¿Por qué ella se ha librado? Claro, aquí el problema principal es que aunque es cierto que la amiga de Samuel llega a determinar que incluso pues, Catherine, que es esta chica, impide que ella de alguna forma intente separar al chico, a Diego Montaña y a Samuel en un primer momento, la acusación considera, el jurado popular considera que realmente luego no tuvo participación ninguna en la agresión propiamente dicha y que aunque hubiese intentado separarles o hubiese logrado separarles, Diego Montaña tenía la intención de volver con su grupo de cualquiera de las maneras y son los chicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tanto los mayores de edad como los menores de edad, que también es importante tener en cuenta estos otros dos menores de edad, los que van a participar y van a agredir hasta acabar con la muerte de Samuel. Entonces, realmente Catherine tiene que estar absuelta en este caso. Yo no sé si se le podría haber imputado algún tipo de delito relacionado con la omisión del deber de socorro, que creo que pues hubiese estado bien por lo menos intentar plantearlo, pero es cierto que no, de forma directa no actúa en ningún caso agrediendo a Samuel y entonces era prácticamente imposible poder demostrar que de alguna forma también era parte activa de esa agresión. Claro, y la pregunta es ¿por qué hay tantas diferencias entre unos y otros de estos 4 principales condenados? ¿Por qué 24 años para uno, por ejemplo, y 10 para otro? ¿Cómo se evalúa este grado de violencia o de odio en este caso, María? Lo que ha previsto básicamente el jurado popular en este caso ha sido un poco cuál era la participación, entendiendo que Diego Montaña siempre ha sido el precursor de la agresión, ¿no? El primero que le propaga ese puñetazo cuando están solos y luego ya da la voz de alarma para que todos participen, pero sí considera, por ejemplo, en el caso de Alejandro Freire, que son 20 años, que en vez de ser un autor directamente de la agresión, forma parte como del resto del grupo y se considera que es un coautor. Por eso se observa una pena inferior y tampoco se le va a imputar el agravante de discriminación en este caso. A Cayo Amaral, por su parte, en este caso 7 votos del tribunal, los otros 2 eran por unanimidad, determinan que debe de ser 17 años por asesinato y tampoco se le va a inculcar esa agravante de discriminación. Entonces, de nuevo, estamos ante un grado menor en la pena por el nivel de participación. En el caso de Alejandro Mínguez, que son únicamente 10 años, igualmente 7 miembros del tribunal lo consideran así, se le imputa ese asesinato, pero en este caso únicamente por cómplice. Consideran que no participa activamente, pero sí que es cierto que se enzarza con los 2 chicos senegaleses que tratan de ayudar a Samuel y de alguna forma pues está actuando como cómplice en la agresión sin impedir que acabe de ninguna de las maneras y además pues tratando la medida de lo posible de que tampoco esas personas que van a ayudar pues intenten discernir en ese momento y separarles y demás. Entonces hay ese cambio sobre todo porque no a todos se les imputa el agravante de discriminación y la participación que el jurado popular considera de cada uno de ellos es diferente.
Es importante que también que tengamos en cuenta que hablamos en todo caso de asesinato y no de homicidio, además porque podemos establecer ese agravante de discriminación, sobre todo porque se cumple una de las 4 premisas que se tienen que dar para el asesinato, que en este caso, que en un principio se intentó que fuera el de ensañamiento, finalmente lo que se les imputa es el de alevosía, es decir, no permiten que la víctima se defienda y tratan en todo momento de mantener esa superioridad para controlar a la víctima, que no pueda zafarse ni defenderse, y por consiguiente se contempla en nuestro Código Penal que esa situación pues evidentemente es desfavorable para la víctima y que por consiguiente no hablamos de homicidio sino de asesinato, que es uno de los puntos también que pedía la acusación particular. ¿Y el papel de los menores? Que has hablado, hay 2 menores. Para Ujú. ellos, ¿cuál fue la condena? Los menores, desde el momento en el que son detenidos, son enviados a un centro. Evidentemente, la pena para ellos es muchísimo menor que para el caso de los adultos. Hay que recordar que uno de ellos también contaba con antecedentes penales, porque bueno, es un perfil que ya cuenta con un inicio en su carrera delictiva desde muy temprano, que debería de vigilarse, evidentemente, pero ellos desde el principio de la investigación, al igual que los chicos que empiezan a ser detenidos, son enviados sin fianza y con comunicación al centro de Teixeiro, a la prisión de Teixeiro, pues los menores son puestos a disposición en un centro de menores también desde el inicio. Hemos hecho, como te decía, mucho hincapié en que este asesinato no fue motivado únicamente por una pelea nocturna entre chavales, sino que esa motivación homófoba estuvo ahí, fue punto clave en el juicio y en todo el proceso. Como decimos, el crimen se produce en el contexto de la Semana del Orgullo LGTBIQ+, y en un contexto además de avances legislativos que, claro, tenían como objetivo precisamente revertir los delitos de odio contra esa comunidad. Y por eso, como decíamos antes, partidos políticos, ciudadanía, manifestaciones, la cosa a nivel mediático se convirtió en uno de los casos más sonados que hemos tenido en nuestro país en los últimos años. Claro, es que al final este tipo de circunstancias en las que, por desgracia, hay una minoría de la población que se sigue viendo perseguida, en este caso únicamente por razones de su orientación sexual, y que sigue viendo que a pesar de los intentos de avances que se están haciendo, de las manifestaciones, de las celebraciones en el Día del Orgullo, etcétera, etcétera, sigue habiendo una persecución real y efectiva que lleva incluso a acabar con la muerte de una de las personas que se presenta, ¿no?, digamos, como homosexual sin ningún tipo de miramientos y que actúa de una forma normal y corriente una noche de fiesta y sin hacer absolutamente nada, es asesinado, pues claro, levanta muchas ampollas en nuestra sociedad, en la parte sobre todo más progresista, que está tratando de demostrar que sigue siendo necesario trabajar en las políticas de igualdad, que sigue habiendo delitos de odio que se manifiestan de una forma tan brutal y tan poco empática, y que tal vez no se están haciendo pues todos los tipos de avances que deberían, porque mientras siga habiendo este tipo de situaciones y haya una parte de la sociedad que se crea con el derecho de actuar de una forma tan brutal, única y exclusivamente por una falta de educación, por un prejuicio, por una falta de empatía, por una desinformación que les lleve a sentir que ese odio que ellos profesan contra una persona es más que suficiente para acabar con su vida, evidentemente creo que la sociedad fue consciente de que es necesario que se sigan llevando a cabo políticas públicas, educación, prevención, como siempre digo que es la parte más importante, ¿no?, desde la criminología, pero como pasó igual en La Manada, ¿no?, es evidente que cuando sigue habiendo ciertos actos que vayan a actuar en contra de una minoría, por la razón que sea, la sociedad va a seguir manifestándose y levantándose, porque hace falta que se sigan tomando medidas para que no vuelva a ocurrir. Claro, y en todo este contexto de hecho mediático, de asesinato que ocupa horas y horas en televisión, en prensa, en radio, ese hashtag Justicia para Samuel, que fue trending topic durante semanas y que renació con la celebración del juicio, yo me imagino lo difícil que debió ser para el jurado popular tomar una decisión fría y justa en esas condiciones. ¿Esto es posible? Claro, nuestro sistema judicial prevé para ciertos casos, que hemos comentado en otros análisis, la figura de este jurado popular. Uno de ellos es el caso del asesinato, pero claro, tenemos que tener en cuenta que en un principio el jurado popular, que va a actuar, pues es homicidio, amenazas, allanamiento, etcétera, etcétera, debería de estar de alguna forma absolutamente hermético, y de hecho desde el momento en el que se les comunica que van a formar parte de su jurado popular y
se estudia y se demuestra que no tienen ningún tipo de implicación con el caso o puedan pues, actuar de una forma contraproducente en su participación, deben de estar aislados durante todo el tiempo que dura el juicio. Pero claro, hasta llegar al juicio, este tipo de casos... A todo tipo de opiniones, de testimonios y de, bueno, incluso relativo a la investigación. O sea, ellos cuando se sientan en la sala tienen ya mucha información sesgada o no previamente. Claro, ese es el problema, que en un principio yo creo que no se contaba tampoco en el ordenamiento con que hubiese casos tan sumamente mediáticos y que también pues ahora tenemos toda la facilidad de redes sociales y pudiese llegar información veraz o no, que también es importante entender que hay ciertas pues, noticias o artículos que llegan que no son del todo reales y que se toman por ciertas, ¿no? No se contaba a lo mejor con que al final el jurado popular estuviese más contaminado de lo que se presupone en un inicio a la hora de poder establecer un veredicto, a pesar de que, evidentemente, durante las sesiones del juicio queden pues eso, recluidos y sin información. Ya la han tenido previamente y con el secreto de sumario que se dicta en un primer momento no es suficiente para que este tipo de datos de la investigación y sobre todo también de bueno, pues, ideas, debates, todo el tema de pues, manifestaciones, hasta aquí y demás, salgan a la luz y el jurado, pues, de alguna forma, sin quererlo, se contamine. Sí que es verdad que luego a la hora de emitir su dictamen y el veredicto, más allá de las ideas preconcebidas que puedan tener a la hora de acudir a la sala de juicio, deben de establecer un veredicto de forma objetiva y basándose única y exclusivamente en las pruebas que se van a presentar durante ese juicio. Entonces, tampoco les vale de nada que hayan tenido, por ejemplo, acceso a un supuesto testimonio verdadero o no de un cierto testigo que diga X, si luego eso no va a pasar por juicio y no van a poder recogerlo en el testimonio. Por eso es muy importante también que luego a la hora de establecer las condenas, pues que veamos, ¿no? Que en el caso del principal acusado y del segundo, de Alejandro Feire, que es el que más condena van a interponerles, su voto es unánime, es decir, todo el jurado considera que las pruebas presentadas son más que suficientes y así tienen ellos también que alegarlo en el auto que presentan. No vale únicamente con decir yo creo que es culpable y ya está, sino que, al igual que ocurre con el tribunal, el jurado popular también tiene que hacer una labor de demostrar, de argumentar, de discutir y al final de recoger esas pruebas de forma certera, porque aunque puedan tener una información exterior, al final la objetividad prima también en su sentencia y en su veredicto. Es otra de las aristas, sin duda, de este tipo de casos, la presencia y la importancia del jurado popular, lo difícil que es juzgar y la influencia que pueden tener, en este caso, los medios de comunicación sobre hechos tan polémicos y tan mediáticos. Muy bien, María, pues te agradezco muchísimo todo lo que nos has aclarado porque ha sido de verdad muy clarificador, valga la redundancia, en este terrible suceso en el que al menos nos queda, yo creo, el consuelo de que se hizo justicia. Me alegro muchísimo. Para mí ha sido también un verdadero placer poder comentarlo con vosotros. Se trata de un caso que generó una amplia, gran cobertura mediática y, como decimos, la protesta de los colectivos de la comunidad LGTBIQ+, en un asesinato que solo podemos describir como reflejo de una crueldad y de una deshumanización extrema. Muchas gracias, María. Nos escuchamos pronto y a todos vosotros nos despedimos. Os esperamos en el próximo análisis del caso. Déjame que te proponga descubrir la nueva colección de merchandising sobre True Crime de Crímenes Ibéricos en www.merchapod.com. Apoya a nuestro podcast para que podamos seguir creciendo con tazas, camisetas, fundas o sudaderas con diseños exclusivos sobre True Crime. Ya sabes, merchapod.com y vacila de ser un fiel oyente del True Crime. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo.